Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Queriendo saludar a cada uno de ustedes, verdaderos discípulos del Señor, amigos, amigas. Hoy martes 18 de octubre tenemos la palabra abierta en Génesis 37, versículos 1 al 11. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. Hablando de sus hijos, pero especialmente de su hijo José. Y aquí nos está mostrando cómo su padre tiene predilección por ese hijo que le nació en su vejez, a tal punto de que le hace una túnica de diversos colores para ser visible. Era costoso, eso manifestaba, digamos, que era alguien que sobresalía sobre los demás, dejando a sus otros hermanos mayores con incomodidad, con dolor. También este hijo José, pues tenía el gusto de hablar de las cosas equivocadas que hacían sus hermanos y le daba quejas a su papá, y todo esto aumentó el aborrecimiento, el odio, que ni aún saludaban a su hermano, nos dice la narración. Se aumenta también la tensión cuando este muchacho de 17 años tiene sueños, y creemos que fueron sueños de parte de Dios que hablaban del privilegio de él poder tener esta vivencia de estar con Dios, de poder encontrarse que los manojos, que ellos eran agricultores, y los manojos de trigo, cada uno tenía los 11 hermanos y todos se doblegaban al manojo de él. Ellos decían: usted va a reinar por encima de nosotros. También soñó otra vivencia, y aquí nos habla de que él encuentra que está el sol, la luna y 11 estrellas que le hacen reverencias a él, a tal punto de que su propio padre también se incomoda: ¿acaso tu madre y tus hermanos y yo tendremos que hacerte reverencias? Y el padre pues quedaba ahí pensativo de todos estos sueños, pero sus hermanos lo aumentaban su odio y envidiaban su actitud de él. Qué triste es cuando en la familia hay privilegiados, y esto hace que no haya armonía en un hogar, en una casa, sea del padre o sea de la madre. Y parte del consejo que podemos ver acá es que no debe haber favoritismo, para que así la paz interna, el shalom de un hogar no se dañe por causa de estos errores de un padre o de una madre en este asunto. Se le ha permitido a José tener entonces, en este caso, como ese privilegio de su vestuario, de tener más acceso a su papá, y no los demás hermanos que eran muchísimo mayores que él. Y podríamos decir que así es un daño tremendo. ¿Cómo influye el favoritismo dentro de una comunidad? Bastante. Yo creo que esto produce injusticias, esto produce entonces reacciones, como estamos notando aquí, de odio, de incomodidad, desde una familia, en una empresa, en una comunidad, en una iglesia, no siendo ecuánimes. Tenemos que cambiar este asunto. Una pregunta es: ¿cómo debo reaccionar cuando Dios me pudiera mostrar alguna visión? En este caso, las cosas que está viendo José del futuro, debería de no actuar con presumido, sino con una actitud de humildad. Si yo las tengo, debería hablar con los hermanos de la iglesia o con otras personas sobre lo que es la visión o el proyecto de vida que percibo que Dios me está dando, pero con una actitud de humildad, de sencillez, y así no producir un dolor en la vida de una persona. Busquemos entonces que el Señor nos ayude para vivir en armonía.
Oremos diciendo: Dios de amor, entiendo que tanto el Padre que ama a un hijo más que a los otros, el hijo predilecto e incluso los demás hijos que no son favoritos, son almas con heridas en su corazón. Consagro a mi familia para que pueda ser un canal de comprensión y de sanidad para otros. Antes de pedirte por mis heridas, abrazo las heridas de mi familia y me acerco a ti, Señor. Amén. Bendiciones, felicidades. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.